Iniciamos la primera entrevista de esta mañana y en el ciclo de entrevistas que venimos realizando de cara a las próximas elecciones internas. Hoy recibimos al precandidato por el Partido Colorado, José Amorín Valle. Bienvenido, buenos días. Buenos días. ¿Cómo anda? Muy bien, gracias por la invitación. Bueno, anda medio enojado con las encuestadoras últimamente. No, tanto como enojado, no. Le dan menos del piso que usted maneja, de ese 30%, sí. pero le dan un 5%. ¿Qué pasa? Bueno, ya me ha pasado en otras elecciones. En otras elecciones, la encuestadora del canal, por ejemplo, Equipo Mori me daba 3% y saqué el 26%. Me da 3% el jueves antes de la elección. Y sacaba vamos a ser justos. Con Suárez Navar, él dice que siempre se equivoca conmigo y que seguramente yo voy a votar mucho más de lo que él dice. Pero sí, es así, voy a votar más. Yo no sé qué le pasa a las encuestadoras. Seguramente no me miden bien. Yo tengo una estructura muy fuerte en todo el país. En muchos departamentos del Partido Colorado es muy grande y muy importante. Voy a ganar la elección interna. Así que esperemos. Digo, a ver, esto falta un mes. En un mes sabemos quién está equivocado. Y los especialistas han advertido por las dificultades de medir la previa de las internas que son voluntarias, ¿no? De todas maneras, ningún precandidato que ha estado acá dice contar con esos datos como para tomar decisiones. Claro, sí. Son fotos y nada más que fotos, porque hay una disparidad importante. Fotos borrosas. Claro, pues, hay una disparidad importante, porque una encuestadora a un precandidato le da 10 y a ese mismo precandidato otra encuestadora le da 50. Entonces hay algo que está pasando. Algo está mal. Supongo yo que miden mal. Con buena intención, algunos, por lo menos, y miden mal. Usted dijo que había una suerte de corrupción entre las encuestadoras. Sí, yo sí. Ahí ya no hay tan buena intención. Por eso, yo digo, algunos, la mayoría, como en todas las actividades, son bien intencionados, no tengo la menor duda. Algunos que me dan mal a mí son bien intencionados, solo que no saben medir, y otros no. Es como en todas las actividades. Hay gente que aprovecha la zafra. Bien. ¿Cómo viene la zafra? Bueno, bien. Nosotros estamos... ¿Está bien la interna del Partido Colorado competitiva? Es decir, está bien, está buena. ¿Se rompió de pronto esa polarización que podía existir en el pasado? Está buena, es una linda interna. Es una interna donde los tres candidatos están trabajando con muchas ganas. Yo estoy recorriendo el país. Ayer estuve todo el día en La Valleja, el domingo estuve en Bella Unión, el sábado en Sauce. Estamos haciendo actividades y en todos lados se suma gente. O sea, nosotros estamos muy contentos. Comparamos esta interna con las internas anteriores y vemos mucho más gente en todas nuestras actividades. Así que estamos bien, estamos contentos. Hay que esperar. En realidad no sabemos cuánta gente va a votar. En realidad la elección interna del 30 de junio es una elección extraña, es una elección rara. ¿Tendría que ser obligatoria? Bueno, son internas en los partidos, ¿no? Yo no sé si debía ser obligatoria. No estoy muy seguro. Digo, porque el ciclo electoral obliga al ciudadano en todo sentido. Pero la gente no tiene por qué vincularse con un partido y votar dentro de un partido cuando todavía no lo siente. Entonces, por eso es que son... abiertas. Son abiertas, todo el mundo puede votar, pero todo el mundo puede votar para definir quién va a ser el candidato de un partido. Lo que yo no sé es el 30 de junio cómo va a estar el día, qué va a pasar. Sé que va a ser un día corto, que posiblemente sea un día frío, que estamos en vacaciones de invierno. En fin, hay una cantidad de cosas que hacen dudar o tener alguna especulación sobre cuál puede ser el resultado de la interna. Nosotros lo que estamos haciendo es trabajando, es lo que hice toda mi vida, trabajar en la actividad política, defendiendo las ideas en las que creo. Así que en eso estamos bien y estamos contentos. Seguridad y economía vienen siendo como los dos ejes principales de esta campaña. En materia de seguridad, usted ya se manifestó no estar a favor de la reforma propuesta por Larrañaga. ¿Cuáles son las propuestas en materia de seguridad, Amorín? Bueno, hay muchas. En resumen, yo creo que la policía tiene que volver a las comisarías. Yo creo que se han abandonado las comisarías y la comisaría es el primer contacto de la gente con la policía. Creo que tenemos que revivir la policía comunitaria, es aquel policía que andaba entre la gente, que conocía a los del barrio, que tenía información, que sabía quién podía cometer un delito y quién no. Eso me parece que es clave, me parece que es muy importante. Tenemos que mejorar algunas normas que tienen que ver con el Código de Procedimiento Penal y ajustar el funcionamiento. Tenemos que ajustar el funcionamiento. Ya vimos, hay pocos fiscales, ya vimos que los fiscales todavía no están del todo preparados para hacer estas transacciones con los abogados de quienes cometen delitos y vemos algunos disparates como la de las 100 tortas fritas o de que tome las vacaciones en balizas. Creo que eso hay que ajustarlo. Creo que tenemos que tener mucho mejores cárceles. Creo que la sociedad recién está dándose cuenta de que es necesario que haya cárceles más chicas, donde el delincuente, donde quien cometió el delito pueda rehabilitarse. Y además estamos totalmente convencidos que tienen que trabajar, que es absolutamente necesario que quienes estén presos trabajen. Pero hoy trabajan.
algunos, 30%, el 70% no. Acá tiene que trabajar todos. ¿Por qué? Porque cuando salen, bueno, tienen que tener hábito de trabajo. Hay mucha gente que está presa que no tenía hábito de trabajo. Hay mucha gente que vivió siempre de una changuita o de la delincuencia menor. Y bueno, y yo creo que es una oportunidad para que la gente se rehabilite. En seguridad, a grandes rasgos, esos son los caminos que hay que ir tomando. El tema es los recursos económicos, ¿no? Y ahí ya nos metemos en tema economía, con un déficit creciente, un gasto difícil de recortar, dichos del propio ministro de Economía. ¿Cómo invertimos para tener más fiscales, mejorar recursos, construir nuevas cárceles? Las cárceles son proyectos público-privados. Son proyectos donde el privado hace la inversión. Tipo modelo del PPP, como Punta Rieles. PPP, sin lugar a ninguna duda, ese es el camino. No hay que hacer una inversión inmediata, pero hay que hacer inversión en cárceles. Los tienen que hacer los privados y el Estado lo va a ir pagando. Yo creo que hay una cantidad de gastos que son innecesarios, una enorme cantidad de gastos que son innecesarios, y hay otros que el Estado no hace que son necesarios. Cuando uno va a los barrios más complicados o más humildes del Uruguay, yo el otro día estuve caminando por el Borro, y uno ve que no hay policía, uno ve que quienes dominan la zona son jóvenes del barrio dedicados al narcotráfico, cuando uno ve que no hay policlínica, cuando uno ve que hay dificultades en la educación, cuando uno ve que no hay saneamiento, cuando uno ve que no hay alumbrado público, cuando uno ve que la gente vive en casas, que no hay vivienda, la gente vive en casas. Entré con un señor que vivía con sus 3 hijos, trabajaba en la construcción, hacía changas, vivía en una casa sería de 3x4 de costaneros, de piso de tierra y sin baño de ningún tipo. Donde pasan una cañada cerca, donde va todas las aguas que no van al saneamiento, donde está lleno de bolsas y donde los niños juegan en esa cañada mezclados con un olor muy complicado y las ratas. Bueno, ahí no está el Estado. Ahí el Estado no está. Y el Estado está en el Antel Arena, sí, ahí está. El Estado está en el déficit de ANCAP, está en hacer volar a Pluna. Entonces, a mí me parece que el Estado está en lugares donde no tiene que estar y falta en otros lugares donde es esencial que esté. Porque al final, el tema de la delincuencia también tiene sus orígenes ahí. En gente que no tiene ninguna oportunidad. En gente que nace en barrios donde viene un amigo y le dice vamos a conseguir plata fácil en tal lado y lo agarra en un mal momento y lo hace. Entonces, yo creo que hay una cantidad de cosas para hacer en el país y el Estado tiene que estar hoy en lugares donde no está. ¿Y cómo se corta ese ciclo? Porque ese ciclo no nace de la noche a la mañana. No, claro que no. No nace, no. Pero uno pensaba que después de 15 años de crecimiento y de economía y de mucho dinero en el Estado, uno podía meter el Estado en esos barrios. Ahí hay que hacer, hay que mejorar los asentamientos, hay que dar títulos de propiedad a quienes están ahí, hay que dar títulos de propiedad para que la gente se sienta propietaria y haga un esfuerzo por su vivienda. Por supuesto que hay que tener saneamiento, hay que tener educación, hay que tener policlínicas. Una señora me decía, mi marido tuvo un infarto. Llamé a la ambulancia, me dijo, sí, con mucho gusto, pero llévenos a su marido hasta la esquina de Aparicio Saravia y San Martín. Y la señora dice, pero está con un infarto. Sí, pero nosotros a ese barrio no entramos. Entonces, bueno, eso no puede pasar. Esto es a 10 minutos del centro de Montevideo, a 10 minutos de acá. No es en la India, es acá, en Uruguay. Y ahí es donde falta el Estado. Y ahí es donde tenemos que hacer un empujón fuerte de Estado para ir equilibrando esas cosas. Si no, la sociedad se va a partir cada vez más en dos, con gente que va a tener oportunidades y gente que no va a tener oportunidades. ¿Usted haría títulos de propiedad a personas que viven en asentamientos, por ejemplo? Sí, absolutamente. Yo creo que la gente... Para que sientan pertenencia, para que... Claro, la gente tiene que ser propietaria, tiene que construir su casa. Mire, hay asentamientos. El otro día estuve en el Capra. Es otro asentamiento. Ustedes no saben lo lindo que es el Capra. Con gente que cuida sus casas, con casas de material, con flores, sin un papel en el suelo. Y eso es gente que estuvo al frente de ahí hace mucho tiempo. Nosotros tenemos un amigo ahí que está al frente de eso, que tiene una comisión que trabaja, y trabaja para que la gente viva bien. Y es un asentamiento que empezó como este otro. Compraron 25 hectáreas y ahí hicieron su vivienda. Todavía no tienen título de propiedad, pero trabajan con amor por su barrio. Y bueno, eso es lo que tiene que lograr el Uruguay. No es riqueza, no es gente rica, es gente de trabajo. Y con el trabajo mejoran su casa y viven en un entorno que es agradable y da gusto verlo. Entonces, esas cosas son las que tenemos que emparejar. El otro día veíamos un análisis que se hacía sobre las decisiones del electorado a la hora de decidir el voto o de, digamos, elegir o optar por un candidato. Y la conclusión
a la que se arribaba era que efectivamente la gente termina votando muchas veces con el bolsillo. Es decir, en función de cómo se encuentre, acompaña o direcciona su voto a tal o cual orientación. Tema trabajo, tema empleo. Ese es un tema que ahora los candidatos lo están posicionando como uno de los temas centrales. Sí, claro. Seguridad y empleo es como que se están colando entre los temas centrales. Le pregunto, ¿se pueden crear 100.000 puestos de trabajo como tanto se ha polemizado por estas semanas? Yo creo que uno no tiene que decir un número. El número es más bien una cosa marketinera. Si uno dice 100, yo digo 150, el otro dice 100. Yo creo que no. Yo creo que nosotros tenemos que decir cuáles son los caminos para crear empleo. Yo creo que sí, lo primero que tenemos que asumir es que hay un problema serio en Uruguay de empleo. Y cuando los candidatos hablamos todos de empleo, es porque recorremos el país y la gente nos habla de empleo. La gente nos dice, estamos sin trabajo. Hay localidades que se quedaron sin nada. Uno va a Juan Lacase y se quedó sin nada. Cerraron todas las empresas que había, todas las fábricas grandes. El ministro Murro dijo hace pocos días que en realidad este 8,8 del primer trimestre del año, que es, digamos, el techo más alto que ha tenido el Frente Amplio en estos años, era en realidad el piso de desempleo que había en los gobiernos blancos y colorados. Yo en realidad no sé cómo se miden los empleos. No sé cómo miden. Sin lugar a ninguna duda, hoy hay mucho menos desempleo que en el 2002, sin duda. Lo que pasa es que no podemos compararnos con lo peor. Nos tenemos que comparar con lo mejor. Y lo peor del caso lo peor de hoy, no es como estamos hoy, es como viene la mano. La mano viene peor. Es decir, si esto sigue así, a fin de año no va a ser 8,8, va a ser 10 con algo. Es como el tema del déficit fiscal y como el tema de la desocupación. El problema que tiene el Uruguay es que el Uruguay hoy está parado. El problema que tiene el Uruguay es que quienes invierten en Uruguay, quienes dan trabajo en Uruguay, han perdido la confianza en Uruguay. Y uno encuentra una cantidad de uruguayos que invertían en Uruguay que se van a otros lados. Por ejemplo, a Paraguay. Todo el mundo conoce a algún uruguayo que se va a trabajar o que se va a invertir a Paraguay porque le da condiciones que nuestro país no le da. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, más que decir que vamos a crear 100.000, ojalá sean 100.000, ojalá sean 200.000, ojalá sean más, lo que tenemos que decir es ¿cuál es el camino para crear empleo? El camino para crear empleo es crear confianza. La confianza que muchísima gente ha perdido en un gobierno que tiene la energía eléctrica más cara, los combustibles más caros, impuestos altísimos, y algunos candidatos dicen que todavía hay que subirlos más, que permite algunas cosas que no funcionan en el mundo. No funciona ya que los trabajadores digan quiero tomar el control de la empresa. No funciona. No funciona porque no va a venir a invertir absolutamente nadie. Absolutamente nadie. Entonces tenemos que dar reglas claras para que los uruguayos puedan invertir en su país, para que los uruguayos puedan progresar en su país y para que también vengan extranjeros a invertir, que es lo que da trabajo. Entonces lo que tenemos que decir, me parece a mí, mucho más que 100.000 puestos de trabajo, 150.000 puestos de trabajo, que sería fantástico, es el camino para mejorar esto es tal. Y aclararlo y explicarlo y decir que, como creo yo, que el gobierno hoy no está haciendo absolutamente nada para que la situación cambie y que lamentablemente a fin de año vamos a estar mucho peor que ahora. ¿Cuál sería ese camino, además de eliminar el derecho a ocupar puestos de trabajo por parte de los trabajadores? Primero, tener el movimiento sindical dice, bueno, ser Paraguay no, porque Paraguay paga salarios de hambre y en Uruguay no vamos a hacer ese proceso. Paraguay es completamente distinto, Paraguay está en una situación distinta y nosotros no queremos parecernos a Paraguay, queremos parecernos a un país europeo que funcione, por supuesto. Pero no vamos a funcionar si tenemos la energía eléctrica más cara. Si quien quiere producir acá tiene que pagar luz más cara de la región. Si tiene los combustibles más caros de la región, pero por lejos. Yo estuve en Bella Unión. ¿Dónde ponen gasoil? No, acá, la estación. Y tiene el 24% de descuento, pero la gente va igual a poner gasoil al lado brasilero. Entonces, es muy difícil producir en Uruguay con costos altísimos, con impuestos altísimos. Porque es cierto que en Paraguay los salarios son mucho más bajos que acá. Acá los salarios no son bajos, pero pagan impuestos altos. ¿Pero y cómo se hace para desandar ese camino? Porque eso implica menos recaudación. Menos recaudación implica más déficit. Yo creo que nosotros tenemos que echar el país a andar. Yo creo que tenemos que tomar 1 año y medio con algunas medidas que puedan dificultar abatir el déficit. Yo creo que hay que decirle a las calificadoras de riesgo, a los que nos vienen a decir que está el país, que tenemos que echar el país a andar. Y que para eso tenemos que bajar los combustibles, que tenemos que bajar la energía eléctrica, que tenemos que dar
capacidad de producción al país. Porque el país va a crecer y va a bajar el déficit también si crece el país. Y hoy el país no solo no está creciendo. O sea, aumentar el déficit momentáneamente para después generar un crecimiento. Sí, aumentarlo momentáneamente junto con otras medidas para bajarlo, ¿no es cierto? Pero sí, recaudar menos de las empresas públicas. Que UTE no le tenga que dar 400 millones de dólares al Estado todos los años. Aflojar la cincha. Aflojar la cincha. Y bajar gastos que son absolutamente innecesarios en el Eso Estado. mismo le quería preguntar, ¿qué gastos serían los primeros? A través del presupuesto, y en cada ministerio, el ministro va a tener que ver cuáles son. Y ahí le vamos a tener que decir, bueno, vos tenés que bajar el 30% de gasto de funcionamiento, el 30% en inversión. Por un tiempo no puedes tomar más funcionarios, por un tiempo. Si hay algunos que son imprescindibles, por supuesto se van a poder sustituir. Pero por un tiempo tenés que hacer eso. Y tenemos que dar señales claras de que el gobierno va a estar defendiendo el dinero de los contribuyentes. Porque en definitiva lo que gasta el Estado son los impuestos que nos cobran a todos. Y lo que queremos nosotros es que el Estado gaste lo que tenga que gastar. Yo no quiero que desaparezca el Estado. Quiero un Estado presente en muchos lugares, pero que no gaste inútilmente. No quiero que pase lo que pasó en Pluna, ni lo que pasó en el Fondes, ni lo que pasó en ANCAP, ni lo que pasó en tantas cosas. Creo que tenemos que ser administradores serios del dinero de la gente. ¿Qué pasaría, por ejemplo, en el gasto en educación y en planes sociales? Que es otro planes sociales, en planes sociales el gasto está bien. Digo, nosotros somos creadores de las políticas sociales. Lo que no está bien es darle enteramente dinero a una persona para que no trabaje. Yo recuerdo, lo cuento siempre, un día me llama Alejandro Chugarri, que era ministro de Economía, y dice, Pepe, venite al despacho que vamos a ver si armamos una cosa juntos. Era idea de él, obviamente. Y le llamó el Plan Veredas. En ese momento de gran desocupación, en el 2002, 2003, Alejandro dice, conseguimos un dinero, se lo vamos a dar a las intendencias para que contrate a esa gente que está sin trabajo, para que haga veredas, para que haga cordón cuneta, para que se gane el dinero trabajando. Esos son planes sociales con trabajo. ¿Qué es lo que queremos hacer? Porque mire que yo recorro el país y la gente me dice, che, estamos hartos de trabajar, que nos maten impuestos para darle la plata a los que no trabajan. Entonces, ¿ayudar a los que no tienen menos? Por supuesto. Claro, hay algunos planes sociales que sí implican trabajar. Hay algunos planes que implican trabajar y otros que no. Yo creo que hay que apuntar a planes que tengan contraprestación. Creo que hay que apostar a la educación, que es el mejor plan social. Hoy la educación lamentablemente no es pareja. Los resultados en educación no son los mismos para los que vienen de hogares más pobres que de hogares más ricos. Son mucho peores los resultados de quienes vienen de hogares más pobres. Y eso es una enorme injusticia. Es una enorme injusticia porque, en definitiva, lo que hay que buscar es igualdad de oportunidades, ¿no? Yo no quiero que todos sean iguales. Yo creo que cada cual se destaque por sus virtudes y por sus talentos, pero que tengan iguales oportunidades. ¿Te acompaña la idea de EDUI 21? Sí, absolutamente. Yo creo que en la enorme mayoría de los casos estamos de acuerdo. En la actual administración de la educación hay resistencia a eso. Sí. No, yo creo que el próximo gobierno, quien sea electo presidente el último domingo de noviembre, al otro día, después de 2 días de descanso, tiene que reunir a todo el espectro político y trabajar en esa materia. Ese es el tema más importante que tiene el Uruguay. Esa es la política social clave, la que no podemos abandonar. La educación es la principal política social que tiene el país. Recién mencionó usted varias veces el tema Pluna como ejemplo de mala administración o, digamos, de erogación de dineros públicos mal invertidos. ¿Qué piensas sobre la condena, en el caso de Caloya, digamos, que se mantiene la condena por el Tribunal de Apelaciones y Apelaciones revierte la absolución de Lorenzo condenándolo también? Y lo que dijo Vázquez en cuanto a que en realidad lo respalda en cuanto a la ética y la moral. Bueno, yo creo que acá hay 2 cosas distintas. Una cosa es decir si ellos se llevaron dinero para el bolsillo, que yo creo que Vázquez está bien en respaldarlos, en decir que no. Y otra cosa es que actuaron fuera de la ley. O sea, va una persona con un nombre falso, en nombre de una empresa que no tiene mandato, va al Banco República y el Banco República le da un aval por $13.700.000 en 2 horas. Bueno, es obvio que se pasaron por encima todo, absolutamente todo. O sea, cuando uno es gobernante, uno tiene que tener algunos parámetros y uno de los parámetros es cumplir con la ley. Cuando levanta el teléfono alguien y le pide a Lorenzo que apure el trámite y Lorenzo decide pasarse por encima de todas las leyes y decir hay que darle $13.700.000 a una persona en 2 horas en el Banco República, está incumpliendo con la ley y por lo tanto yo creo que está cometiendo un delito. Lo que no quiere decir que se haya llevado dinero para el bolsillo, pero por algún motivo él creyó que le hacía bien al país violando las leyes. Y está mal, y la justicia tiene que sancionar eso, porque quienes estamos en esta actividad tenemos que saber que tenemos un marco, y el marco es la ley.
Y nosotros no podemos pensar que es mejor actuar como a mí me parece y por lo tanto pasar por encima de la ley. Y con Mujica, que reivindicó en estos días que justamente el que pidió, el que presionó... Mujica fue el que llamó. Por eso digo... Mujica fue, a ver... Mujica se tener responsabilidades penales. Mujica se reunió con López Mena y fueron los que armaron el negocio este. Eso está claro. Está claro que trajeron al amigo del hijo y ahijado de López Mena con un nombre falso para decir que iba a comprar algo que no lo iba a comprar, pero además lo pasaron por un canal de televisión en directo para que 3,5 millones de uruguayos se creyeran que iban a pagar 137 millones de dólares por los aviones, porque el Estado le había salido de garantía a Campiani por 137 millones de dólares, que también era una locura lo que hizo. O sea, estuvo todo mal y termina horrible y termina con 2 personas procesadas que violaron la ley, que incumplieron con lo que tenía que hacer, aunque reitero, no se hayan quedado con un peso en el bolsillo. ¿Qué piensa del abuso de funciones? ¿Hay que derogarlo o mantenerlo? Hay que mantener el abuso de funciones y tenemos que tener leyes que nos vacunen de alguna manera contra la corrupción. Miramos para Brasil, es terrible, todos, como decía un pariente mío del primero al último. Miramos para Argentina y se la llevan en bolsas. Vemos Uruguay y tenemos muchísimas dudas. Necesitamos leyes que protejan al país de la corrupción de los políticos. ¿Pero mantenerla sin cambios? Absolutamente. Por ahora, ningún cambio. Es más, yo soy partidario de que algunas leyes que castigan la corrupción política no prescriban. Nosotros tenemos que tener lo que fue el Uruguay siempre. Políticos serios, políticos que trabajen por el país y políticos que no tengan preocupación por enriquecerse. Políticos que salgan y la gente diga, como se decía en los velorios y en los entierros políticos, murió pobre. Así tiene que ser el Uruguay. Gracias, Amorim, por habernos acompañado. Un placer. Cerramos la entrevista por acá con José Amorim Valle.